Ya son 187 los muertos en una serie de explosiones en Sri Lanka. 6 explosiones tuvieron lugar alrededor de las 9:15 de la mañana, hora local, en 3 hoteles de lujo y 3 iglesias del país, donde numerosos fieles celebraban el Domingo de Resurrección. Tras estas, tuvo lugar otra explosión a primera hora de la tarde en un pequeño hotel cerca del Zoo de Colombo, que causó la muerte de al menos 2 personas. Los ataques contra minorías religiosas en la isla se han venido repitiendo en el pasado. En 2018, el gobierno tuvo que declarar el estado de emergencia después de que se produjeran enfrentamientos entre musulmanes y cingalenses budistas, con 2 muertos y decenas de detenidos. Sin embargo, atentados de la magnitud de este domingo no habían tenido lugar en Sri Lanka desde la guerra civil entre la guerrilla tamil y el gobierno, un conflicto que duró 26 años y finalizó en 2009, y que dejó, según datos de la ONU, más de 40.000 civiles muertos. El gobierno español ha lamentado terriblemente el atentado sufrido en Sri Lanka y se ha puesto en marcha para ofrecer ayuda consular a posibles ciudadanos españoles afectados. El ministro de Exteriores de España, Josep Borrell, ha condenado firmemente en las redes sociales los ataques y ha dado su apoyo a las familias de los afectados y a todo el país, reivindicando la libertad religiosa. Igualmente ha anunciado que la embajada de Delhi, en la India, está siguiendo de cerca los acontecimientos y ha facilitado un número de teléfono para que los posibles afectados puedan ponerse en contacto con ella. El Servicio Sismológico Nacional, SSN, informó que a las 8:08 horas de este domingo se registró un movimiento telúrico de magnitud 4.4 con epicentro a 83 kilómetros al suroeste de Ometepec, Guerrero. En su cuenta de Twitter @sismológicoms, precisó que el temblor tuvo lugar a una latitud de 16.12, una longitud 98 a 2.93 y una profundidad de 16 kilómetros. Muy buenos días, mis queridos ciberescuchas y cibernautas. Les saluda Teresa Salazar hoy, domingo 21 de abril de 2019. Tengan una cordial bienvenida a este su espacio. Y bueno, pues no duden en seguirnos a través de redes sociales.
a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y más. Y bueno, pues en esta ocasión ya estamos listos con todo el poder de la frecuencia online desde el sur de la Ciudad de México. Y bueno, pues vamos a comenzar con lo que nos dicen los principales diarios de México. Hoy es domingo de resurrección, hoy termina la Semana Santa. Ahora sí, felices Pascuas a todos. Y bueno, pues por allá, don Luis, felicidades, un abrazo, ya que se nos había adelantado toda una semana. Pero felices Pascuas a todos, en verdad, bonitas fiestas, es toda unas 50 días hasta Pentecostés, el día donde venga el Espíritu Santo, que es otra de las fuertes fiestas de católicas, el día del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, termina la Pascua. Y mientras, pues estaremos viendo el color blanco en todas las Eucaristías y en las celebraciones. Hoy desde ayer ya se vistió de blanco los sacerdotes, pues para celebrar este domingo de resurrección. Felicidades a todos, porque pues es el culmen de todo lo que sería, dice, no habría, es fiesta, es la fiesta de Jesús resucitado. Y bueno, pues ya después de todo una larga semana en donde se recordó el dolor, la traición, que vendieron a Jesús, todo lo que padeció Jesús por nosotros y entregó su vida, pues ahora hoy se corona con esta resurrección. Jesús venció a la muerte y bueno, pues enhorabuena, sin gloria a Dios, dice, y llegó a quedarse con nosotros en vida, en espíritu. Y bueno, para toda la gente que es creyente, cristiana, católica, ortodoxa, de otra índole que crea, credo o religión que crea en Jesús, que es como Cristo, el Hijo de Dios, bueno, pues esto se celebra y se transmite, ¿no? Dicen de generación en generación. Así es que bueno, vamos a comenzar con nuestro saludo. Buongiorno, good morning, Bareb, Dubra en Ubra y Bareb a todos. Este 24 de abril tendremos lo que es recordar los 104 años del genocidio armenio, así es que no nos vamos a despegar, porque estaremos también en constante comunicación, recordando algunos aspectos de lo que es el genocidio armenio, que se los haremos evidentes también, aparte del genocidio judío, el genocidio armenio, que también está ya empezando a tomar, por lo menos hacer conciencia en las personas, porque hay gente que ni lo conoce, ni siquiera sabe que hay este tipo de genocidios, ¿no? Y bueno, pues ha habido muchos genocidios a lo largo de la historia que no han sido reconocidos como tal, y entre ellos pues los de los indígenas, que está comentando ahora López Obrador, ¿no? Eso fue también un genocidio por parte de los españoles para los indígenas mexicanos, de aquí americanos. Y bueno, pues esto es lo que estamos recordando. Y bueno, pues comenzamos así nuestra mañanita. Nuestra mañana la comenzamos con este ambiente festivo de un beso y un abrazo a todos, porque bueno, Jesús ha resucitado. Todos los que creemos en Cristo, bueno, pues estamos unidos por esta fe. Pero pues para los que no, también muy buen domingo a todos. Espero que les vaya muy bien y que estén pues en sintonía este día de alegría. Algunos se alegran nada más, dicen, porque bueno, pues algunos es costumbre, simplemente porque les dan vacaciones de Semana Santa y demás. Pero bueno, aunque no crean, y pues aprovechan para pasársela bonito, ¿no? Lo importante es este espíritu de concordancia, de unión fraterna, familiar, y bueno, pues este ambiente de paz. Hay mucha gente que aunque no cree en un Dios como tal, sí tiene la idea de la unión con el universo, con el espíritu, con el otro ser humano, y son muy filántropos, en verdad. He conocido mucha gente así. Así es que bueno, pues empezamos nuestra mañana con lo que nos dice Reforma. Y pues comenzamos, se registra sismo de 4.4 en Ometepec, Guerrero. Esto nos lo dice el Servicio Sismológico Nacional. También son 10 de la mañana con 20 minutos. Hoy comenzamos un poquito más tardecito esta emisión. Sin embargo, bueno, pues tenemos aquí la mejor información, la información relevante para usted. Muchos memes, muchas cosas que pasaron por ahí. Un Cristo que se cayó en Nuevo León, en
Y dice Acapulcazo en Chalco también. También otro que dice: el Cristo llegó hasta las chanclas. Imagínese usted, el Cristo llegó todo embriagado al Via Crucis. Y bueno, regresan a Gordillo Vienes y es primer trimestre de 2019 el más violento. Hacen su agosto en retorno de vacacionistas y dejan explosiones, 207 muertos en Sri Lanka. También abren frontera sur a migrantes. Sufren olas de asalto en zona de Santa Fe. Descarta Orozco Park en Chapultepec. AMLO bíblico. Veracruz, 500 años de sabor desde el pan tradicional. También aquí tenemos mariscos, hasta unos riquísimos sopecitos. Y de historia también, Veracruz es de historia. Y pide el Papa por Venezuela en Domingo de Resurrección. Cambian focos de huachicoleo. Ajusta SEP criterios para aprobar grados. Repuntan en marzo homicidios dolosos en la Ciudad de México. Alertan por oleada de niños africanos. Y la Semana Santa de los famosos, vemos al Chicharito. Y vemos también, compite México en ciencia ciudadana. Cambian demoras la vida fronteriza y cae 14% paso de contenedores. Aumenta demanda de rentas en la Ciudad de México. Las Chivas no dan una, dice, y abre Sherlock debate. Genera apuestas bebé de Duques de Sussex. ¿Qué será? Híjole, está como picudito, puede ser. Si es picudito es varón, si es así como anchita es mujer, así es que como que se le ve cara todavía, como que le faltan unos mesecillos para que podamos decir, híjole, pero se me hace que está entre niño y niña, y todavía estamos en veremos, está picudito y como que me inclino como por el niño, pero siento que puede ser niña, así es que vamos a ver más fotitos, más actuales, que estén más así para ver si es. Y bueno, cuando vayas a Mérida también, Edén ecoturístico. La advertencia de Polensky: y nadan en estanque junto a una carretera. Los Judas de López Obrador también. Bueno, pues esto es lo que nos dice Reforma el día de hoy. Vamos a ver qué nos dice. Fíjense que estaba pensando mucho el caso de, vamos a ver qué nos dice la prensa. El caso de este hombre, ¿qué es su nombre? Ahorita les digo. De Kraus, que fue pues de alguna forma un poco sancionado por el presidente. Híjole, y está cayendo Andrés Manuel López Obrador, habla de no censurar, y cuando está censurando a este documental que sobre esto del el comunismo y demás, y que lo mencionan a él, pues es que también él tiene que respetar que hay gente que piensa diferente, ¿no? Y bueno, están siendo entre comillas respetuosos porque están hablando de un documental, aunque salga su nombre, ¿no? Ahora tiene él que encargarse de que la gente vea que no es así, ¿no? Y él tiene también el derecho de réplica y libertad de expresión para decir que no es así y demostrar con pruebas que no es así. Pero si empieza a censurar, a multarlo, a quitarlo, ahí sí ya caemos en censura, ¿no? Tiene que tener mucho cuidado López Obrador, porque si no, ahí sí va a perder a los que de alguna forma están confiando en él, ¿no? Atentados en Sri Lanka ha dejado al menos 207 muertos. Asesinan a muralista mexicano en Ciudad Valle, San Luis Potosí. Sábado de gloria sangriento en Guanajuato. El VAR ayudó a Cruz Azul a casi amarrar su boleto. Al bebé lo siguieron rematando, le dieron en el corazoncito, dice estos tipos ahí en Veracruz. Música y fiesta, video reveló las horas antes de la masacre en Minatitlán. Turista se ahoga cuando nadaba con su familia en Tecolutla y asesinan a puñaladas a enfermera en Tuxtepec. Lo llenan de plomo en un bar de Irapuato. Le salvan también cuando pretendía lanzarse a las vías del metro. Bueno, vemos situaciones tan terribles las situaciones. Matan a balazos a 4 cuando echaban trago en Huixquilucan. Los asesinos corrieron y subieron a un auto para huir. Voraz incendio consume recicladora en Río de los Remedios. Varias viviendas se quemaron. Y dice: así disfrutaron los capitalinos de los balnearios en sábado de gloria.
Y bueno, pues las contrarias de lo que es todo de el recato, ¿no? Las Kim Kardashian, dice, hacer lo contrario en Semana Santa. Yo debería decir, bueno, solo por respeto a la gente que cree, pues abstenerse a veces de hacer tanto escándalo, ¿no? Pero hay unos que les gusta ser tan transgresores de la cultura y de la religión también, y algunos pues se suben y hacen exactamente en los días santos, que ya los consideran como herejías. En los días santos hacen y deshacen de la suya. Yo no digo que no, que si quieren se desvistan, pero bueno, creo que hay que respetar también las creencias de los demás y tampoco ser tan transgresores, ¿no? Hay gente que pues cree en Dios y cree en todo y dicen, han llegado a grados en donde incluso dicen, pues yo tengo sexo hasta en el altar, ¿no? Y dicen, oye, pues tampoco, ¿no? Hay que respetar los recintos sagrados y la fe de muchos otros. Y bueno, atentados en Sri Lanka ha dejado al menos 207 muertos, al menos 7 personas fueron detenidas en relación con la cadena de explosiones de hoy contra iglesias, hoteles y zonas residenciales. Imagínense qué terrible. El gobierno de Francia también se pronuncia en contra de esta situación debido a lo que está sucediendo. Y bueno, atentados estamos viendo. Y bueno, se quería aventar de un puente debido a una crisis depresiva. Y bueno, pues hay que ver qué es lo que está sucediendo. También querían lincharlos por robar objetos de autos en Toluca. Jefe policíaco oaxaqueño amenaza a sus elementos. Prevalecerá el ambiente caluroso en la capital del país. También remodelan viviendas afectadas por el metro. Y madres reclusas deben acceder a programas de apoyo. También asesinan a muralista mexicano en Ciudad Valle, San Luis Potosí. Atentados en Sri Lanka han dejado al menos 207 muertos. Y los siglos y los días de la fe. El día de ayer se conmemoró el aniversario luctuoso de Cantinflas. Imagínense qué impresionante sábado de gloria, y coincidió con este hombre su aniversario luctuoso. Qué dicha para algunos. Pino Suárez recibe a Emiliano Zapata y Alfonso Serrano, el hombre detrás de GTM. Y también, bueno, pues tenemos que una pasta de hojaldra, arroz con leche fácil y cremoso con fresas, copas de fresa con crema inglesa. También aquí pan de avena con naranja y plátano sin gluten. Y bueno, pues tenemos situaciones complicadas. Tenemos algunas tenemos también aquí. Esto es lo que nos dice la prensa. Vamos a ver qué nos dice la jornada. En verdad está de pensarse lo que está sucediendo a nivel noticioso, a nivel mundial, estos atentados, las agresiones, porque en verdad son situaciones que tendríamos que checar con muchísimo cuidado, porque qué es lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que está ¿por qué están ahorita en este nivel de atentados? Francia primero, dicen que no fue atentado en lo de Notre Dame, pero ahorita una cadena de iglesias, hoteles, bares, ¿no? Dice uno, bárbaros, qué bárbaros. Milicia pro-Trump caza 300 migrantes en Nuevo México. Avanzan por Chiapas 1.800 migrantes de América Central. También esto es algo súper criticado. Dice, dejan a mexicanos sin empleo. Nos dejan sin empleo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y no empezó desde Andrés Manuel, sino desde Peña, ¿no? Y lamentablemente les da apoyo a los migrantes. Y esto es difícil, ¿no? Arresta FBI cazamigrantes en Nuevo México. Preocupan a México actividades de milicias antimigrantes en Estados Unidos. Secretaría de Relaciones Exteriores. Atorados en la frontera sur 5.366 extranjeros según el Instituto Nacional de Migración, y más de 200 muertos por atentados en Sri Lanka. Líderes mundiales condenan los atentados. Avanzan ya 1.800 migrantes de América Central por Chiapas.
El Papa Francisco expresó su tristeza tras los mortíferos atentados en este domingo de Pascua y reclamó el fin de las injusticias sociales, los abusos y la violencia en Venezuela y una solución pacífica y negociada en Nicaragua. Más de 200 personas, incluyendo a decenas de extranjeros, murieron este domingo en una ola de explosiones en hoteles de lujo e iglesias de Sri Lanka. Esto ya es una delincuencia organizada terrible, o eso ya es terrorismo. Donde se celebraba la misa de Pascua, anunció la policía del país. Las condolencias y los llamados a defender la libertad religiosa llegaron desde todo el mundo. Me enteré con tristeza de la noticia de los graves atentados que precisamente hoy, día de Pascua, trajeron duelo y dolor a varias iglesias y otros lugares de reunión en Sri Lanka, declaró el Papa Francisco desde la Basílica de San Pedro del Vaticano, ante una multitud de 70,000 personas, justo después de la tradicional bendición de Urbit et Orbi a la ciudad de Roma y al resto del mundo. El sumo pontífice visitó la isla de Sri Lanka en enero de 2015, cuando defendió en su sermón la libertad de culto en un país muy marcado por las tensiones étnicas y antirreligiosas. También el Papa quiso recordar a los latinoamericanos que sufren las consecuencias de las situaciones políticas y económicas difíciles y dijo pensar en el pueblo de Venezuela con tantas personas carentes de las condiciones mínimas para llevar una vida digna y segura. También el Papa optó y dio palabras de aliento para el diálogo que se llevó a cabo en Nicaragua para salir de la crisis política tras un año de protestas antigubernamentales que han dejado al menos 325 muertos en el país. También recordó a los civiles en zonas de conflicto como Libia, Siria o Sudán del Sur. También dice que las armas dejen de ensangrentar a Libia, donde en las últimas semanas personas indefensas vuelven a morir y muchas familias se ven obligadas a abandonar sus hogares. También asimismo exhortó al presidente sudanés Salva Kiir y al jefe rebelde Riek Machar a comprometerse por la reconciliación de su nación. Frente a tanto sufrimiento, instó de nuevo a poner fin a la carrera de armamentos y a la propagación preocupante de las armas. También dice la misión de la ONU en Sri Lanka ha condenado los atentados perpetrados este domingo contra iglesias y hoteles, coincidiendo con las celebraciones de Domingo de Resurrección que ha costado la vida de al menos 200 personas. 499 resultaron heridas en una cadena de al menos 7 atentados perpetrados contra 3 iglesias, 3 hoteles y un zoológico de varias ciudades de Sri Lanka. El presidente Donald Trump también vía Twitter mandó sus condolencias sentidas a la gente de Estados Unidos, a la de Sri Lanka. Dice, estamos listos para ayudar, agregó Donald Trump. 138 138 people have been killed in Sri Lanka, with more than 600 badly injured in a terrorist attack on churches and hotels. The United States of heartfelt condolence to the great people of Sri Lanka. We stand ready to help. Estoy listo para ayudar, dice. Los Estados Unidos ofrecemos nuestras más sentidas condolencias a la gran gente de Sri Lanka. Estamos listos para ayudar. También el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, expresó su horror y su tristeza ante estos atentados contra personas que fueron pacíficamente a misa o que visitaban ese hermoso país. También estos actos de violencia en este día sagrado son actos de violencia contra todas las creencias, afirmó por su parte la jefa de diplomacia europea Federica Mogherini. La primera ministra Theresa May, cuyo país colonizó Sri Lanka, denunció actos de violencia realmente horribles y consideró que debemos unirnos para intentar que nadie deba nunca practicar su fe con miedo. La canciller alemana Angela Merkel condenó los ataques e insistió que el odio religioso y la intolerancia que se ha mostrado de manera tan terrible, dice, hoy no deben de ganar. También el presidente francés Emmanuel Macron, compartiendo su profunda tristeza tras estos actos odiosos. También el gobierno español Pedro Sánchez dijo, mi más enérgica condena a los terribles atentados en Sri Lanka, reaccionó. También el ministro de Holanda, Mark Rutte,
dice terribles informaciones las de Sri Lanka sobre sangrientos ataques contra hoteles e iglesias en este domingo de Pascua. El vicepresidente, ministro italiano Matteo Salvini, dirigió en su oración, la del gobierno y la de todos los italianos, a los muertos inocentes masacrados por los ataques terroristas en Sri Lanka. No se ha comentado todavía quién, qué grupo se ha achacado estos ataques. Dice el presidente ruso Vladimir Putin también espera que los responsables de un crimen tan cínico y odioso cometido en mitad de las celebraciones de Pascua sean castigados como lo merecen, y envió su apoyo a Sri Lanka para combatir la amenaza del terrorismo internacional. Dice, para el primer ministro indio Narendra Modi, dijo, tal barbarie no tiene lugar en nuestra región. India es solidaria con el pueblo de Sri Lanka. El primer ministro pakistaní Imran Khan condena fuertemente el horrible ataque que ha provocado la pérdida de vidas preciosas y cientos de heridos. Así garantizó a Sri Lanka la solidaridad de su país. También, tras la matanza de 50 fieles musulmanes el 15 de marzo en Christchurch por su supremacista blanco australiano, la primera ministra de Australia, Jacinta Ardern, dijo que ver un ataque contra personas en iglesias y hoteles es abrumador. Debemos encontrar colectivamente las respuestas para acabar con esta violencia. No logró imaginar cómo un ser humano puede atacar a personas pacíficas durante sus días de fiesta, comentó el gran imán de la gran institución de Islam sunita Al-Azhar, el jeque Ahmed Atayeb, a través de Twitter de la institución. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, está terriblemente triste por los ataques terroristas contra fieles srilanquíes durante la Pascua. El terrorismo es una amenaza mundial que no tiene religión y debe ser condenado y enfrentado de manera mundial. El presidente de las autoridades palestinas, Mohamed Abbas, denunció el terrorismo y se extiende como una epidemia en el mundo entero y llamó a los países del mundo a cooperar para erradicar el terrorismo. Excelente frase de Mahmoud Abbas. Dice, él está denunciando el terrorismo y hay que erradicarlo. El presidente keniano Uhuru Kenyatta, que recordó que su país ha sido golpeado con mortíferos atentados, garantizó su apoyo total para trabajar juntos para combatir el demonio del terrorismo. Y bueno, encuentran cuerpo de la mamá del niño abandonado en periférico, también fue una de las notas de este viernes. Y bueno, pues así vemos la terrible situación en Sri Lanka. Está ubicada en Asia del Sur. Sri Lanka antiguamente se conocía como Ceilán, es una nación insular al sur de la India, en el Océano Índico. Sus diversos paisajes varían desde el bosque pluvial y las llanuras áridas hasta las mesetas y las playas de arena. Dice, es famosa por sus antiguas ruinas budistas, incluidas las ciudades de Singirigam del siglo V. También, bueno, pues esto es lo que vemos. Y lamentable esta situación en Sri Lanka, este atentado, 200 personas. Tenemos que tener cuidado, ya les habíamos comentado que se tenía aquí en México que redoblar lo que es la seguridad, porque estamos viendo que en México está siendo el puente para Estados Unidos y están queriendo atacar a estos países. Tuvimos un ataque en Francia, y aunque digan que no fue atentado, pudo haber sido un ensayo, ¿no?, de un ataque. Fue a Notre Dame, también fue ahora, y cacharon por ahí el viernes a un hombre que intentaba incendiar la iglesia de San Patricio en Nueva York. También ahora, bueno, Sri Lanka, iglesias, 3 iglesias, 2 hoteles y un zoológico. Lo estamos viendo que están, y ahora hay que ver en qué otro lado pueden desatar, y lamentablemente en días santos, ¿no?, los principales días de recogimiento, donde se conglomeran la gente, los fieles, y realmente la gente va pacíficamente, la gente va en un plan de
después de estar tranquilos, uno va igual, y hay gente que va con grupos de choque a golpear. La gente va en son de paz y estos tipos a romper esa armonía, a provocar. Hay gente que, digo, una cosa es que no crean y pueden no creer, en verdad no pueden no creer, pero ¿por qué atacar y agredir a la gente, no? Esto de que incluso son días santos, días de recogimiento, ¿no? Y hacen sus herejías, sus orgías, ¿no? Con tal de provocar a la gente. Este tipo de cosas son ataques a la espiritualidad de la gente. Si ellos no creen, pues que no crean, ¿no? Pero creo que merecen respeto, ¿no? Urge PAN solucionar la violencia merecemos respeto también los que vamos, digo yo, que me incluyo en ellos, y esto es un atentado a las creencias, ¿no? Yo creo que como católicos también siempre hemos respetado las creencias de los demás, cuando son sus días de asueto, cuando son sus días festivos, y también, ¿no?, nos interesa conocerlos, ¿no?, porque esto también nos une, ¿no? Y a veces no nos une a los demás porque no conocemos las cosas, y una vez que los empieza uno a conocer, sus ritos, su creencia, nos damos cuenta que es el mismo Dios y la misma iglesia, ¿no? Yo voy a poner al final de esta película, de este programa, la película de las cruzadas, ¿no?, donde le dice el cruzado, le dice al musulmán, le dice, ¿para ti qué es esto? Dice, son piedras, dice, pero para él es todo, para mi pueblo es todo, ¿no? Y por eso llegan a un acuerdo y le dice, ok, te recupero Tierra Santa, nos dividimos y llegamos a acuerdos. Dice, lo más importante es tú y yo como seres humanos, lo demás son piedras, ¿no? Y decía Jesús, no quedará piedra sobre piedra, lo importante es el corazón, es a quien tengo yo enfrente, no importa si es morenito, no importa si es amarillo de piel, no asiático, la solidaridad, la hermandad, esto. Y hay un himno hermoso que es el himno a la alegría, que nos habla de esta unión fraterna y la unión mundial, ¿no? La armonía mundial. Y urge el PAN solucionar, dice, la violencia ante alza de homicidios, tilda AMLO de hipócritas a críticos de su memorándum, y persiste índice de policías estatales reprobados en exámenes de confianza. Se vende el dólar en 18 pesos con 82 centavos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. México entre los países de América Latina con mayor desigualdad. Economía de Estados Unidos crecerá un 0.35% con el TECMEC. El juez dice que Estados Unidos debe de revisar la venta del carbón. OMS eleva a 227 los muertos por ofensiva de Haftar en Libia. Rinden homenaje a bomberos que apagaron llamas de Notre Dame. Reivindica el Estado Islámico atentado contra el ministerio en Kabul. Toman embajada de Venezuela en Estados Unidos para protegerla de Guaidó. Atrapados en el sur de México y las mentiras de la emergencia nacional en la frontera, futuro incierto de 14,000 pescadores en Oaxaca por el deterioro de Bocabarra. Trabajadores de la UAM toman caseta México-Cuernavaca, prevén temperaturas calurosas en gran parte del país, recibieron a tren ligero y trolebús casi en el colapso. Continúa el éxodo carretero de capitalinos vacacionistas. Reúnen a mamá con la bebé sustraída fuera de hospital. Encuentran cuerpo de la mamá del niño abandonado en Periférico. Lamentablemente la encontraron ya sin vida. Este niño Brunito. Peregrinos celebran la Pascua en el Santo Sepulcro. Trabajadores del programa de EDH en la Ciudad de México denuncian falta de pago. Establecen nuevas multas medioambientales en Alemania. Descuentos estudiantiles en transporte hasta el 26 de abril. También tenemos que el día de hoy, color, estruendo y pirotecnia en el 25 aniversario del Museo Dolores Olmedo, dice, y encuentro de son jarocho calmará el cenar de música y zapateado. Coleccionista alemán exhibe videoarte en antiguo edificio nazi. Con CR7, la Juve conquista su 8º Scudetto en fila. Cruz Azul a un paso de la liguilla y vence a Pumas 2-1. Unas Chivas enrachadas con la derrota cae 3-1 contra Puebla. Y también tenemos que unos 1,800 centroamericanos cubanos cruzan ya Chiapas. Civiles armados detienen a migrantes en Estados Unidos.
peregrinos chiitas musulmanes encienden velas durante la ceremonia de Shabani, que conmemora el nacimiento de Imam al-Mahdi, la 12ª figura más sagrada de los musulmanes chiitas, esto en la ciudad iraquí de Karbala. También una serie de atentados ensombrecen a Sri Lanka. También las imágenes ganadoras ya del World Press Photo. Y tenemos que México también se une a la condena mundial contra el terrorismo en Sri Lanka. Y ganan el París, dice el París CSG, su 8ª liga francesa, empata con Lille. El Guardián, primer telescopio diseñado y construido en México. Esto es lo que tiene que hacer México, ponerse a la vanguardia, empezar a sacar su tecnología, sus intelectuales. Eso es lo que tenemos que hacer, competir de esa forma en el mundo. Vamos a ver qué nos dice Marcelo Ebrard y lo que dice con respecto a este caso de Sri Lanka. El gobierno de México expresa su profunda preocupación ante las actividades también de intimidación y extorsión a migrantes por parte de grupos de milicias en la frontera de Nuevo México. Ante los condenables hechos ocurridos en Minatitlán, esto lo dice Segov, y su saldo en víctimas que nos enluta a todos, las fuerzas federales se encuentran desde el primer momento en apoyo a las instancias estatales, desplegando un operativo de búsqueda y captura a los responsables. También no se ha pronunciado ahorita Marcelo Ebrard en su cuenta Twitter, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Él dice que cayeron como momias cuando saqueaban y pisoteaban los derechos humanos y ahora gritan como pregoneros que es inconstitucional hacer justicia y desterrar la corrupción. No cabe duda de que la única doctrina de los conservadores es la hipocresía, son sepulcros blanqueados. Esto lo dice Andrés Manuel López Obrador con respecto a lo que le están comentando. También déjenme decirles que el día de hoy pues ya hay una emisión donde se pronuncia hace 57 minutos, aproximadamente a las 9:50, se emitió un Twitter por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, en donde condena los ataques perpetrados en Sri Lanka. México expresa sus más sinceras condolencias y solidaridad con las personas afectadas y sus familias. También la Embajada de México en Nueva Delhi pone a disposición de la comunidad mexicana residente en Sri Lanka el número móvil de emergencias de esta representación, que es el más 91, es la alada más 91 97 177 20 003. También, bueno, dice, emite lo que es México en India, la embajada de México en la India. México strongly condemns the attacks perpetrated in church and hotel in the city of Colombo, Negombo y Baticaloa. México condena lo que son los ataques perpetrados en iglesias, en hoteles, en las ciudades de Colombo, Negombo, Baticaloa, en Sri Lanka. México expresa las condolencias y solidaridad con la gente y con el gobierno de Sri Lanka
y condena el terrorismo y todas las formas de expresión de violencia, ¿no? México dice, Mexico expressing the deepest condolence and the solidarity on the people, to the people and government and Sri Lanka, and condemns terrorism in all its forms and expressions, ¿no? Es lo que dice la Embajada de México en la India, y Secretaría de Relaciones Exteriores también, bueno, pues lo comenta. Esto es lo que tenemos hasta el momento en materia de informativa. Seguimos con nuestro bloque informativo, con lo que nos dice la jornada, que es lo que estamos revisando ahorita. Ataques perpetrados, en verdad es una situación terrible. El terrorismo en sí, en todos sus niveles de expresión, no debería de existir. Jamás se puede entender cuál es la mentalidad de esta gente para hacer este tipo de atentados. Y primeros 3 meses de 2019, 7.242 carpetas por homicidio. Es terrible, ¿no? Es como dice Andrés Manuel López Obrador, en los otros gobiernos había sigilo y había que maquillar las cifras, ¿no? Y aunque había, todo el mundo sabía lo que había, ¿no? Y nadie podía decir nada, ¿no? Y ahora sí que está el gobierno de Andrés Manuel, ahora sí le dejan ir todas las cifras tal cual, sin maquillaje, ¿no? Eso también no se vale. Digo, está bien que él lo va a enfrentar y le va a tocar esto, pero también que sean conscientes cuando callaron, y muchos callaron, y muchos son medios de gran renombre, y ahora sí, ahí también ellos pecaron en este sentido. Tilda AMLO de hipócritas a críticos de su memorándum. Persiste índice de policías estatales reprobados en exámenes de confianza. OMS eleva a 227 los muertos por ofensiva de Haftar en Libia. También tenemos que sin manos a la obra el cártel de Hernández aquí. Y bueno, esto es lo que nos dice hoy la jornada. Terrible la situación. Coleccionista alemán exhibe videoarte en antiguo edificio nazi. Y bueno, pues esto, vamos a ver qué nos dice hoy Excelsior. Se ha sentido mucho calor, se ha sentido caliente el piso, en verdad. Bueno, nos dicen que está subiendo la temperatura en el Popo. Aquí en la Ciudad de México se siente un poquito caliente el piso. Y bueno, dice, es por su gracia. También aclara SCT que investigaciones sobre caso Puebla siguen. Fue una Semana Santa muy pesadita, en verdad, tremenda. Hoy la calidad del aire en Aguascalientes es regular en Mexicali, es buena en Saltillo, es buena en Chihuahua y regular en la Ciudad de México. También mantienen operativo en Minatitlán tras la masacre y nos obligaban a ver cómo mataban al niño. Caso Minatitlán, qué terrible, ¿no? Ver cómo matan a un bebé. En verdad no sé qué piensa esta gente, no sé qué tienen en la cabeza. No sé qué los ha hecho. En verdad, ¿cómo entender a esta gente? ¿Qué los ha hecho hacer este tipo de cosas? Comunidad internacional deplora ataques en Sri Lanka y atentados en cadenas dejan más de 200 muertos. Hoteles, en un zoológico, iglesias. Mar Negro pone el dedo en la llaga, también Yujiapur de Manhattan de China. Y Cruz Azul sufre para estar en la liguilla. Pulen 3 joyas de Sor Juana Inés de la Cruz. Buscan tipificar la porno venganza y el sexting. Migrantes llenan refugios, improvisan campamento. Alfonso Durazo pide restaurar tejido social, llama a la reconciliación. Asia quiso lucrar con el H1N1, 10 años de la epidemia de influenza en México. Conmemora a Estados Unidos 20 años de la masacre de Columbine, imagínense. Y estos tipos de atentados en donde ahorita vamos a celebrar lo que es el genocidio armenio, donde se están celebrando los 20 años de la masacre en Colombia,
Este tipo de situaciones son muy icónicas, no son fortuitas, y en verdad es en querer sembrar una cultura de miedo. Esto es muy terrible, esto es impresionante, querer tenernos a todos con miedo, que no podamos salir ni siquiera, como dicen, poder ir a la iglesia, porque ya están agrediéndonos, ¿no? Ya hay un grupo en donde están de alguna forma intimidando a la gente, que la gente ya no se pueda reunir ni siquiera para orar, ¿no? Ya saben que la unión hace la fuerza y no permiten que se una, siempre nos tendrán aislados, pero no hay que permitirlo. Hoy 24 horas nos dice el diario Sin Límites que hubo un sismo de 4.4 en Guerrero, Metepec. Suman ya 200 muertos y 450 heridos por ataques con bomba en Sri Lanka. La masacre que vivimos en Minatitlán tampoco hay que descartarlos. Regresa bebé Nancy con su mamá a 6 días del secuestro. Vemos ahí a la abuelita también abrazando a esta bebé. Felicidades por ellos, en verdad, esos son milagros. Ojalá, son milagros que tienen ejecutores. Tenemos instrumentos de Dios aquí, en verdad. Felicidades a estos cuerpos policiales que en verdad hacen que ocurran estos milagros. En verdad, nuestros más sinceros reconocimientos y felicitaciones a ellos, porque no tendríamos una bebé Nancy si no tendríamos gente que trabaja, pero en verdad se pone la camiseta en las instituciones. En verdad, felicidades a ellos y ojalá que Dios los cuide. No nos queda más que decirle que Dios los cuide cuando estén haciendo su labor. ¿Por qué? Porque no se paga esto con nada. No se paga el regresar a un bebé con vida a los brazos de su mamá, o cuando secuestran a alguien y los regresan con vida y ellos son quienes nos apoyan. En verdad no se paga con nada. Se los agradecemos en verdad de todo corazón a esta gente que está haciendo su trabajo, que día a día a veces nos acompaña y que no nada más es el poli extorsionador, ¿no? Ni que el poli vive nada más así, ¿no? Tendríamos que ser más humanos, ¿no? Incluso hasta a veces están día y noche. Por ejemplo, ahora que estuve ahí en el Via Crucis de Iztapalapa, están ahí parados, ¿no? Desde las 6 de la mañana terminó el Via Crucis a las 5, ellos se van a las 6, 7 de la noche, hasta que todo termine en el rayo de sol, y para ellos no hay golpe de calor. De repente nosotros decimos, nos sentimos mal, nos vamos a la sombrita, ellos no se pueden mover, a veces están sin comer, a veces mal comidos, mal bebidos, no toman agua, ¿no? A veces, ¿no? Y están también ahí arriesgando su vida, están para que todo salga bien. Afortunadamente, y también gracias a ellos y a Dios, dice uno, las cosas salen bien, ¿no? Adecuadamente. También parte de la cooperación de la gente que va y dicen se portan bien, bueno, van a disfrutar, ¿no? Hay que hacer un reconocimiento a toda esta gente, porque en verdad todos ellos trabajan para el bien y para cuidar a la ciudadanía, en verdad. Y así dicen, sí es su chamba, ¿no? Pero sí, a veces es de los oficios, de los trabajos mucho más, a veces no tan bien pagados, pero arriesgan la vida, que dice uno, híjole, tienen que tener muchas agallas esa gente para poder estar ahí, ¿no? En verdad. Y no todos son delincuentes, hay gente que es buena, ¿no? Hay gente que es muy amable también y que en verdad está por vocación ahí, ¿no? Un turista es golpeado por pandilleros en Playa Martí, en Veracruz. Instituto Politécnico Nacional diseña fármacos para combatir enfermedades cardiovasculares. El cambio en México hay que enfrentarlo sin miedo, lo dice Elena Poniatowska. Ucrania celebra elecciones presidenciales. Comediante se perfila como favorito. Y así se vivió el ataque a las iglesias de Sri Lanka durante la misa de Pascua. FBI arresta miembro de un grupo armado en la frontera de Estados Unidos y México. Explosiones en iglesias de Sri Lanka deja decenas de víctimas. Se registraron 6 explosiones que dejaron decenas de víctimas. Durante la celebración de la misa de Pascua se registraron 6 explosiones. Hasta el momento se tiene un estimado de 80 personas. Hace un tiempo señaló un funcionario del Hospital Nacional de Colombo. Total of 6 blasts at Sri Lanka Stores and Hotels. Esto, bueno, pues lo emitió Der Eman Kam.
Y de acuerdo con medios, dice, las explosiones fueron en 2 iglesias, al menos. Ya tenemos algunas. Vamos a escuchar un poquito el audio. Fueron iglesias de las ciudades de Conchicade, Catucuapicticac, Baticaloa y Negombo. En esta última se habla de una cifra de 20 muertos y 200 heridos. Dice, las redes sociales muestran videos del caos en las iglesias. Después, cuando la primera explosión se reportó en Negombo, más 20 personas murieron y otras aproximadamente 200 se reportaron como heridas, ¿no? También vamos a escuchar un poco. Hubo 3 explosiones en hoteles de Shangri, en la Shangri-La, en Cinnamon Grand, en Kingsburg, en Colombo, la capital de Sri Lanka. Y bueno, también se muestran como 20 personas quedaron lastimadas, muertas, y 180 quedaron pues heridas, ¿no? Vamos a escuchar. Vimos los videos. Yo pienso, el pueblo de la India es el que menos le ha hecho, creo que, daño a la humanidad, y al que más con este tipo de atentados han dañado y han lastimado. No es el pueblo más humilde, creo, del mundo, al cual se le debe pedir perdón y se le debe dar un reconocimiento especial, porque es el pueblo más sencillo, que más está pegado a sus raíces, a ser autóctono, hablando de incluso de la sencillez de la vida, ¿no? Del desprendimiento de toda tecnología, del desprendimiento de todo, el más religioso. Y lamentablemente el mundo occidental lo ha atacado, lo ha acabado con todo este tipo de cosas. Ojalá que estos atentados nos hagan reflexionar sobre todo lo que se le debe a este pueblo y todo lo que se le debe de resarcir a estas personas que, como las vemos, sin más están siendo víctimas de toda esta tecnología occidental, ¿no? Esta tecnología, bombas, granadas, tanques, balas, armamento, ¿no? Toda esta belicidad del mundo, ¿no? De Francia, de todos estos pueblos que dañan a esta gente. No estoy en contra de Francia, pero sí hay que ser de esta gente que es tan radical a veces, ¿no? En contra de estos pueblos. Envío todo lo que es escuchamos. Vemos gente herida, gente solamente hablando con sus celulares, imágenes terribles. Vemos como brazos, piernas heridas, ensangrentadas, niños, mujeres, ancianos, vemos jóvenes, la gente pues saliendo totalmente despavorida, no saben qué es lo que les pasa. Vemos pues gente que vienen con sus vehículos, con sus motocicletas, sus bicicletas, tratando de escapar, que están saliendo los vidrios rotos. Vemos todo esto en la calle. Una situación terrible, ¿no? No, es lo que estamos viendo aquí, que
nos presenta 24 horas estas imágenes tan fuertes. Localizan 5 fosas clandestinas en carretera de Chihuahua, 5 fosas más. El viernes localizaron 36 fosas en Veracruz, 5 fosas clandestinas más son localizadas en este fin de semana en Chihuahua. ¿Por qué esperar hasta los días santos, no? ¿Por qué no aguantar hasta el lunes, ¿no? Ahora sí pueden esperar, ¿no? Han esperado tanto tiempo para dar estas, pero no, esto es político también, hay que verlo. Qué bueno que los localizan, pero qué mal cómo lo están manejando. Difunden, o por qué no lo sacaron antes, ¿no? Por ejemplo, de Semana Santa, ¿por qué no dejar que la gente disfrute sus fiestas sagradas, ¿no? Difunden grabación previa al ataque armado en fiesta de Minatitlán. Hacer pago mínimo en tarjetas puede generar deudas interminables. Feria Aeroespacial se desarrollará del 24 al 27 de abril en Santa Lucía. Clausuran una toma de combustible y detienen a presunto responsable en Puebla. El cambio en México hay que enfrentarlo sin miedo, lo dice Lena Poniatowska. También movilizaciones sociales y eventos deportivos afectan vialidades de la Ciudad de México. Tuvimos de visita a Willie Smith, que aparece en Coachella y canta junto a su hijo. SFP niega poner en riesgo a servidores públicos por exhibir sueldos. La violencia no cambiará con sermones, requiere estrategia. Marta Tagle. Fuerza Federal despliega operativo en Veracruz. Brindan atención médica a migrantes que arribaron a Mapastepec, esto en Chiapas. Choque de transporte público deja al menos 25 heridos en calzada de Tlalpan. Regresa la bebé Nancy con su mamá tras 6 días de secuestro. Chivas sigue en picada al perder 1-3 con Puebla, que se acerca a la liguilla. Arranque operativo de seguridad para la Feria Nacional de San Marco 2019. Y todo listo, pues ya para la Feria de San Marcos también. Pues esto es lo que nos dice la información. Ayer sonó como eso del 7:45, sonó la alerta sísmica, la escuché, nada más escuché, tuk 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 tuk, como cuando fue la prueba de altavoces, pero no sonó más, nada más no sentí tanto el movimiento. Sin embargo, platicando con algunas personas, preguntando, ¿también oye usted o no escuchó la alerta sísmica? Me dijo, no, nada más sentí movimiento. Pero bueno, pues ahí pasamos el reporte, no encuentro ningún reporte del Servicio Sismológico Nacional. O en Twitter ahorita que haya dicho que la alerta sísmica sonó, no sonó, pero bueno, sí hubo un sismo de 4.4 en Guerrero. Yo supongo que se medio empezaba a activar. 4.4 el sismo a las 8 de la mañana con 8 minutos, este fue hoy, a las 8 de la mañana, reciente. A las 3.6 en Chiapas, a las 3.5 en Blazatempa, Oaxaca, otro de 3.6 en Pijijiapan, Chiapas, otro de 3.7 en Chiapas, otro de 3.1 en Oaxaca, otro de 4 en Chiapas, otro de 3.5 en Guerrero, otro de 4 en Chiapas. Esto alrededor de las 3 y 2.56, 2.37 y 3 en Puerto Escondido, Oaxaca, a las 3 de la mañana. En Michoacán también hubo otro de 3.7 y 3.5. Y bueno, pues así está vamos a ver qué nos dice el Popocatépetl. Vamos a ver qué hay de nuevo. Dicen con fuerte explosión del volcán Popocatépetl, dice que no se te vaya a revisar el pronóstico. Registra incandescencia, emisión de vapor y gases. Don Goyo emitió 77 exhalaciones en las últimas horas. Y luna encesta en el cráter del Popo, lo vimos ahí. Alerta volcánica del Popocatépetl continúa en fase 3. Vamos a ver qué nos dice el Senapred.
Son 11 de la mañana con 13 minutos. Adicionalmente, bueno, pues se registraron 54 exhalaciones acompañadas de vapor de agua y gas. Dice que los vientos dispersaron de manera preferencial al sector este-sureste. También se suma 207 minutos de tremor de baja amplitud. También se observa una leve emisión de vapor de agua, gases volcánicos y ligera cantidad de ceniza que los vientos dispersan al sureste. También tenemos que el volcán Popocatépetl se encuentra en amarillo fase 3. Hasta aquí la información, pásesela muy bien. Mi nombre es Teresa Salazar. Recuerden que en periodismo independiente estamos haciendo historia. Les envío un beso y un abrazo. El día de hoy, pásesela muy bien, es el domingo de resurrección. Tenemos un ambiente muy festivo, lamentablemente, por esta noticia. Estamos, pues también seguimos de luto, ¿no? Esta situación. 3 iglesias, 3 hoteles, un zoológico, más de 200 heridos y varios muertos, 80, mucha gente muerta en un ataque bomba atribuido al Estado Islámico en Sri Lanka, ¿no? En plenas fiestas pascuales allá en la India. Así cerramos este bloque. Estaremos al pendientes por cualquier situación. A través de Twitter les seguiremos informando. Mi nombre es Teresa Salazar, pásesela bien, un beso y un abrazo. Y bueno, estamos haciendo historia. As celebrações da Páscoa são sempre um dos pontos altos do ano no Vaticano. No entanto, as cerimónias deste domingo ficaram marcadas pelos atentados no Sri Lanka. Pelo menos 207 pessoas perderam a vida e 450 ficaram feridas numa série de explosões. Perante a tragédia, o Papa Francisco manifestou uma profunda tristeza. Quero expressar a minha solidariedade e proximidade para com a comunidade cristã atingida enquanto estava reunida em oração e para com todas as vítimas desta violência tão cruel. Confio ao Senhor todos aqueles que morreram de forma trágica e rezo pelos feridos e por todos aqueles que sofrem com este dramático evento. Já na benção Urbi et Orbi, Francisco chamou a atenção para os diversos conflitos no mundo.